Bendiciones, amada iglesia, palabra de vida. Qué bueno es poder conectar nuevamente hoy, primer domingo de julio, para celebrar la Cena del Señor. Desde sus casas les invito para que se vayan conectando y al tiempo vayan terminando de afinar y de tener todos los elementos correspondientes a la cena. Mientras tanto, doy un saludo fraterno a todos los hermanos, sus familias, no solo de Iglesia Palabra de Vida, sino de todos los que se conectan de otros lugares. Les invito a orar, por favor. Señor, muchas gracias te damos por permitirnos estar aquí en un espacio abierto, al aire libre, disfrutando de la gracia de tu creación, oh Dios. Hoy celebramos culto a tu nombre. Nos unimos a la millares de gente, Señor, para adorarte y glorificarte. Gracias por aceptar nuestras ofrendas, oh Dios, de alabanza y de adoración que rendimos a ti. Bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren. Que la paz, la gracia y el poder de tu Espíritu sea sobre cada uno de ellos. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, les invito a que escuchemos la palabra del Señor a través de Ofe, mi esposa, la cual estará leyendo los textos donde se va a construir la reflexión. Y abran sus Biblias allá en Marcos, capítulo 6, 21 en adelante. Ella les va a orientar. Que el Señor les bendiga y ya vuelvo con ustedes. Mis hermanos, el Señor añada bendición a sus vidas. Acompáñenme a leer en Marcos capítulo 6 los versículos 21 y luego 30 al 34. Dice de la siguiente manera: Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: venid, apartaos a un lugar solitario y descansad un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor añada bendición por su palabra. Seguido, escuchemos la canción Una fe sencilla por Santiago Benavides. Una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas,
sepas cómo fue tu hogar en Palestina. Dá-me uma fé singela para curar com esperança a tristeza, para cantar por mais perdão nessa guerra, para avivar o pavio que fumega. Dá-me uma fé singela que não dá brecha e espaço à mentira, que não consegue conviver com a injustiça e não se cala ao que sabe que dá vida. Parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Bien, hermanos, después de haber escuchado la lectura y la canción de Santiago, que va relacionado con la exposición, les voy a compartir la reflexión que he titulado Entre dos mesas. Se nos ha dicho y hemos visto noticias de la pandemia, de cómo hay gente, gobernantes, empresarios, contratistas, y especialmente jóvenes que están convirtiendo el aislamiento y la cuarentena para hacer comelonas y francachelas, colocando en riesgo sus propias vidas y toda la gente que relaciona. Diría que esos son convites para la enfermedad y con posibilidad de muerte. Eso es muy parecido a lo que narra la historia que acabamos de leer o que mi esposa leyó, el contraste entre dos banquetes, un banquete que genera muerte y un banquete que genera vida. Marcos va a presentar un contraste entre la mesa del poder que decapita al que incomoda y la del amor que sirve a los marginados y necesitados. Marcos en su evangelio nos presenta un contraste entre la mesa del poder que decapita al inocente y la del amor que sirve a los marginados y necesitados. Los lectores primarios de Marcos eran romanos y él se propuso dibujarles al Cristo, el hombre que sirve al ser humano, en contraste de los emperadores romanos que vinieron a oprimir y matar, como ellos lo estaban sufriendo cuando les escribió el libro por allá en los años 60, 68. El contexto de la lectura arranca en el capítulo 6, versículo 7, donde dice que Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Él les dijo que no llevaran nada, es decir, no llevaban viáticos, pero él viajaba con ellos. Y eso es importante. En los versículos 12 y 13 dice el texto que los discípulos regresaron
saliendo, predicaban que todos se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y en el versículo 30, ya leído por mi esposa, dice que los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Aquí ellos nos muestran un principio, que hay que rendir informe a quien nos comisiona. Entonces cabe la pregunta, ¿por qué Marcos inserta una historia que ya aconteció? No es que está aconteciendo paralelamente lo que fue el banquete y la muerte de Juan el Bautista. Creo que lo hace para hacer un contraste de cómo se utiliza la autoridad delegada. En el caso de los discípulos, ellos la usaron para servir al prójimo, mientras que Herodes usó la autoridad para decapitar al que lo incomodaba por denunciarle sus injusticias y desenfrenos morales, como lo registra Lucas capítulo 3, versículo 18 al 19. Yo me voy a permitir leer Lucas 3, 18 al 19. Dice que Juan exhortaba a todo el pueblo, pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, agregó una maldad más, metió a Juan en la cárcel. Herodes decapitó al que lo confrontaba, pero nunca pudo sacarse de la cabeza el mensaje que Juan le imprimió. Entonces, vamos a hacer un contraste entre la mesa del poder y la mesa del amor y del servicio. La mesa del poder la convoca Herodes, una fiesta disoluta, acompañado de gente de estatus social para celebrar su cumpleaños. Este hombre celebraba para su gloria, mientras que Jesús, en la mesa del amor, está invitando a sus discípulos a descansar después de una jornada ministerial, porque él sabe que el descanso hace parte de la vida ministerial. Pero el texto nos registra que una multitud se les unió. Jesús estaba enfocado en la Pascua, porque Juan capítulo 6, versículo 4, dice que estaba cerca de la Pascua. Jesús no fue a esta celebración para demostrar a través de las Escrituras que la verdadera Pascua era Él. Ahora vamos a mirar los participantes de la mesa del poder y los participantes de la mesa del amor. La mesa del poder. Estaban los ministros, los secretarios de despacho, la cúpula militar, gente importante de Galilea, supongo con tarjeta previa y lluvia de sobres. Pero moralmente eran adúlteros. Está Herodes y Herodías, adúlteros, rencorosos. Dice que esta mujer le tenía rencor, odio visceral a Juan el Bautista porque denunciaba sus injusticias. Eran sensuales porque usaron a una jovencita para que moviera sus caderas delante de todos. Violentos, injustos. La mesa del poder está derrochando el dinero de los pobres. Y parece que es un eco de la historia de Israel, porque allá en época de los reyes aparece otro matrimonio, Acab y Jezabel, que mantenían una burocracia de 850 vagos en la mesa real con el dinero de los pobres mientras estos se morían de hambre. Y recuerden que Dios usaba a una viuda para sostener al profeta Elías. Ahora miremos los participantes de la mesa del amor y del servicio. Es una mesa alterna, en un campo solitario como ustedes ven acá. Quizás por eso estamos celebrando la cena de esta manera, sin límites ni discriminaciones.
Ahí están los discípulos y gente necesitada, niños y mujeres que eran discriminados en aquel entonces. Los invitados a la mesa del amor eran gente común, víctima de las injusticias de los que están sentados en la mesa del poder. Y Marcos va a describir que eran como ovejas sin pastor, versículo 34, porque sus líderes están llenos de rencor, injusticias, adulterios, están borrachos de poder. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero ¡qué belleza! Jesús abre su banquete multiplicando el recurso de un muchacho que los ofreció voluntariamente, comparado como lo hiciera la viuda en el tiempo de Elías. Mis amados hermanos, ese es el contraste de los participantes. Ahora miremos el contraste del propósito de cada mesa. La mesa del poder. Ellos están en busca del disfrute temporal. Había sensualidad, baile, farándula, trago y comida en abundancia, lo cual hizo perder la cabeza a todos los asistentes. Parece que el único que perdió la cabeza fue Juan, sino que todos la perdieron allí. Porque hay una mujer cargada de rencor, es la autora intelectual de un crimen, que usa a su hija y a unos verdugos como autores materiales. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Los artífices de grandes asesinatos aquí nunca aparecen en escena. Muchachos, presten atención. Hay una joven que danza y agrada a los asistentes. Es una muchacha manipulada por el poder. Y danzó también. Los movimientos rítmicos de cadera de esta muchacha levantaron la sensualidad de estos que estaban tragueados. Entre ellos su tío padrastro, que tenía sentimientos lujuriosos hacia esa muchacha. Y no solo él, sino todos los asistentes. Y con trago en la cabeza le promete hasta la mitad del reino. La muchacha no sabe qué pedir y va a asesorarse con una perversa, su madre. ¿Y sabe qué le pidieron? La cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Inesperada petición para el rey. Pero la presión social lo obligó a ordenar decapitar a Juan. Imaginen ese espectáculo escalofriante. La cabeza de un inocente en la bandeja está adornando ahora el banquete de los perversos. Y llama la atención que los asistentes al baile se agradaron de la danza de la muchacha, pero no se escandalizan de ver la cabeza del inocente en un plato. Parece que tenían normalizado esos cuadros. Y dice el texto bíblico que los discípulos de Juan fueron a recoger su cuerpo y sepultarlo. Y aquí esto nos invita a que honremos la memoria de las víctimas inocentes descabezadas por los poderosos. Eso incluye a las víctimas de la mala prensa, de las redes sociales. Pero quiero decirles que estas mesas del poder y sus banquetes tienen fecha de vencimiento. El propósito de la mesa del amor y del servicio. Dice que Jesús vio a la gente y sintió compasión por ellos, versículo 34. Y empieza a enseñarles sobre la verdad eternal. ¿Qué se imaginan ustedes que pudo él haber enseñado? Creo que Juan, capítulo 6, nos da una pista.
Seguro que les estaba hablando de cómo Dios alimentó al pueblo en su peregrinaje camino a la tierra prometida, cómo les dio el maná. Y dice el texto que Jesús, movido por la compasión, ofreció comida hasta saciarlos. Él no requirió de grandes recursos para alimentar la multitud, porque su gracia supera todo cálculo humano. Los discípulos le hicieron unos cálculos. Y en contraste con la muchacha que fue utilizada acá para generar sensualidad, hay un muchacho que ofrece 2 pescados y 5 panes. Y dice que Jesús partió el pan y el pescado y los discípulos compartieron con la gente. Jesús ofreció pan a una multitud hambrienta para saciarlos, no la cabeza de un inocente. Porque en la mesa del amor, los discípulos que compartieron el pan, ahora, contrario a lo que hicieron los discípulos de Juan, están recogiendo el pan que sobra para decirnos que el pan vivo del cielo alcanza para todos los que se puedan acercar a él. La mesa del Señor no es como la mesa del poder que tiene fecha de vencimiento. Ella se ha servido y se seguirá sirviendo por todas las generaciones hasta el día final. Mis amados hermanos, vivimos en una sociedad que vive afanada por estar en los convites del poder. Prefieren la farándula, la imagen y banquetes sensuales que estar en la mesa del campesino de Galilea. En la mesa del poder, ya saben, se sientan los que arrebatan al prójimo, los sensuales, los rencorosos, los que guardan silencio cómplice con aquellos que decapitan a los que le incomodan. Hoy se guarda silencio, dependiendo quién comete el delito. Hoy se está volviendo normal que descabecen al inocente. Eso es asunto de bestias, no de humanos. La mesa del poder es seductora y corrupta, pues genera muerte y violencia a los más necesitados. Pero esa mesa tiene fecha de vencimiento. Aunque en la mesa del poder estén los lujuriosos, los manipuladores de juventudes, los que utilizan a los jóvenes para llevar a cabo sus planes, los convierten en mulas, en trata de personas, en sicarios, etc. Por otro lado, en la mesa del amor, la mesa del poder, se sigue diciendo que en su mesa están los que reconocen su necesidad de él, los pobres, las mujeres, las viudas, las víctimas, los marginados, los vulnerables de la sociedad. La mesa del Señor caben todos los que quieran. Están convidados todos los que sufren injusticias, los que miran compasivamente a los que están necesitados y están dispuestos a servirle. Los que nos indignamos y elevamos plegarias al cielo contra aquellos que están cometiendo violencia, como lo hemos aprendido en Apocalipsis capítulo 6. La mesa del amor da fortaleza para la vida temporal, camino a la eternal. Esta mesa nunca tiene fecha de vencimiento. En la mesa del amor están los que rechazan las mentiras e injusticias y claman al Dios del cielo para que se encargue de los victimarios. También están los jóvenes que ofrecen lo que tienen para servir y no se dejan manipular de los que ostentan el poder. En la mesa del amor están los que rinden cuentas a quien les delegó. Los que comparten el pan vivo que descendió del cielo con los hambrientos del mundo. En la mesa del amor están los que nunca editan el mensaje, sino que lo predican como lo recibieron del cielo. Bendita mesa que sirve para la vida, no para la muerte.
Es una mesa que no escasea, sino que permanece para siempre. El pan de vida partido quiere que, cual discípulos, lo compartamos a los hambrientos y necesitados. La cena no solo sería espiritual, sino se empuja a buscar a los más necesitados para enseñarles la vida, con la vida que es la esencia del Evangelio. Es decir, que seamos samaritanos con el que sufre una desgracia. Así que quien comulga en la mesa que permanece, no en la que se desvanece, está sirviendo, nunca oprimiendo. El que participa de la mesa del amor jamás discrimina. La mesa de Cristo está servida para aquellos que han creído que solo en Él hay vida eterna y por nada lo abandonan. Como dijera Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que podamos vivir una fe sencilla, como también lo dijera la canción de Santiago. Con esto en mente, te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre, yo quiero estar en la mesa del amor, nunca en la mesa del poder. Ruego en esta hora, Señor, que mi corazón esté abierto y se ensanche de compasión, que pueda ver a la gente como tú la miras. Señor, que nunca mi corazón se llene de lujuria, que nunca mi corazón se llene de rencor, que nunca practique la injusticia, que nunca, Señor amado, utilice a nadie para descabezar a otro. Quiero ser un hombre que vive para comulgar en la mesa del amor. Muchas gracias, Señor. Amén. Mientras ustedes se van preparando allá con sus elementos, yo les invito a que por favor escuchen la canción cada vez que comamos este pan. Aquí están los muchachos del grupo de alabanza. Muchachos, ministrenos con la palabra, con la canción. Cada vez que comamos de este pan, Así es. Cada vez que bebamos esa copa, Así es, Señor. anunciamos tu muerte, oh Señor, hasta que vuelvas, sí, hasta que vuelvas. cada vez que comamos ese pan, Cada vez que bebamos de esta copa, anunciamos su muerte, oh Señor, hasta que vuelvas, sí, hasta que vuelvas. Anunciamos tu muerte,
oh Señor, hasta que vuelvas, sí, hasta que vuelvas. Anunciamos tu muerte, oh Señor, hasta que vuelvas. Voy a pedir el favor a mi esposa que pase por acá. Vamos a ministrar. Ya ustedes están viendo este paisaje natural parecido a cuando Jesús sirvió esa mesa alternativa, comparado con el banquete de Herodes. En contraste con el banquete de Herodes. Y allá en sus casas tengan sus elementos a la mano, que yo voy a presentar los elementos. Padre, gracias por esta tarde tan especial. Tú hoy nos has hablado por tu palabra que tú eres la verdadera Pascua. Como también se lo hiciste saber posterior a esa multitud que te buscó, dijiste que eras el pan vivo que descendió del cielo. Que el maná lo comieron sus padres, pero perecieron. Pero el que se alimenta de ti tiene vida eterna. Gracias porque este pan hoy representa tu cuerpo. Y nosotros queremos participar de él. Oh Dios, para fortalecer nuestra comunión contigo. Para recordar tu obra redentora. Gracias, Señor, por el vino, símbolo de tu sangre, que ha lavado y perdonado nuestros pecados. Gracias por darnos el privilegio de participar de esta mesa. Muchas gracias. Voy a pedir el favor a mi esposa que comparta el pan con los muchachos. Qué bonito es poder estar en la presencia del Señor. Estar con el pan vivo que descendió del cielo. La verdadera Pascua. Jesús organizó un banquete en esa Pascua que no fue a Jerusalén para decirle a la multitud que Él era la verdadera Pascua y para contrarrestar a los poderosos que banquetean excluyendo. Señor, muchas gracias te damos por permitirnos este momento. Y como dice la Escritura, allá en sus casas tienen sus elementos. Dice el texto en primera carta a los Corintios 11:23,
porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Así que les invito allá en sus hogares a que comamos el pan. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Allá en tu casa, con solemnidad levanta tus manos y dale gracias al Señor. Mi Señor Jesús, no fue en vano tu sacrificio. Aquí está el fruto de tu aflicción. Mira cuánta gente hoy celebra tu acto redentor. Y nos comprometemos a amarte y adorarte por el resto de nuestra vida. Como dijera el apóstol Pedro: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Queremos vivir una fe sencilla como tú la viviste. Amando y sirviendo, entregándonos, porque el poder del amor es invencible. Es indestructible y conquista los corazones aún de los más rebeldes, oh Dios. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigamos cantando, terminamos cantando cada vez que comemos de este pan. Cada vez que comamos este pan. Así es, Señor. Cada vez que bebamos esa copa, anunciamos tu muerte, oh Señor. Aleluya. Hasta que vuelvas, sí, hasta que vuelvas. cada vez que comamos ese pan. Así es, Señor. Que bebamos esta copa. Anunciamos su muerte, oh Señor, hasta que vuelvas. Así es, Señor. Sí, hasta que vuelvas. Anunciamos su muerte, oh Señor, hasta que vuelvas. Sí, hasta que vuelvas. Anunciamos. Gracias, Señor, por bendecir a cada hermano. Gracias por fortalecer la fe de ellos. Y gracias incluso por sanar a cuerpos quebrantados. Muchas gracias. Amén. Iglesia, que el Señor te bendiga.
seguir viendo nuestras transmisiones en vivo, síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, IPDB Sincelejo, y en YouTube, IPDB Sincelejo. Recuerda en YouTube suscribirte y activar la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.